La pobreza en México es un mal endémico. Programas van, programas vienen y la situación parece estática, no mejorar. Hemos visto el programa Solidaridad, hemos visto oportunidades, ahora prospera y si echamos un ojo a las estadísticas, se queda uno pasmado de lo que encuentra. El Banco Mundial dice, por ejemplo, que casi 2 millones de mexicanos viven con menos de $1.25 al día, es decir, menos de 20 pesos al día. El Coneval establece la pobreza en el 45% de la población, es decir, 52 millones de mexicanos que viven, lo están midiendo por el ingreso, con menos de $10 al día, es decir, con menos de 150 pesos. El salario mínimo es de 70 pesos, es decir, lo que se ve, pues pareciera que estamos muy lejos de alcanzar los objetivos que sexenio con sexenio hemos visto y nos han prometido. Para hablar con este tema, Paola les va a presentar al personaje que nos va a ilustrar sobre qué se está haciendo en el actual gobierno para combatir este terrible problema, este terrible flagelo que es la pobreza. Paola. Pues bienvenido Ernesto Nemer, que ustedes lo conocen hoy en día, pues es el subsecretario de Desarrollo Social de nuestro país y pues claramente a quien conciernen todos estos temas que a todos nos preocupan y nos ocupan. Así es, Paola. Pancho, muchas gracias por esta oportunidad. Pues ahí te va la primera pregunta. Tantos recursos que se han dedicado al combate a la pobreza y como lo decía yo en la presentación, parece que la cosa sigue estática, siguen siendo muchos, demasiados los pobres en México. Tienes razón, Pancho. Efectivamente es una gran ocupación del presidente Peña y de la secretaria Robles de poder trascender en esta administración en el combate a la pobreza. Efectivamente muchos recursos y efectivamente las cifras no arrojan los mejores resultados. ¿Qué hizo el presidente Peña al inicio de su administración? Primero, recibe la información técnica de parte del Coneval, del INEGI, donde le dan justamente los datos que tú señalabas, 52 millones de pobres, los ingresos, las carencias, los indicadores. Y lo primero que dice el presidente es, ¿cómo pongo de acuerdo a los 3 niveles de gobierno? Que no cada nivel de gobierno realice sus obras y sus acciones a su leal saber y entender, con sus criterios de naturaleza de la dependencia, sino que todo sea alineado y orientado a los criterios sociales, que nos los da el INEGI, porque el INEGI cada 10 y 5 años hace las encuestas, y sabemos el nombre y apellido de las familias mexicanas, pero sobre todo las condiciones en las que viven. Y el Coneval nos dice técnicamente cómo se evalúa la pobreza. Entonces me parece que el primer gran paso que se da en esta administración es conocer la información fidedigna, entrarle al toro por los cuernos y empezar a coordinarse las diferentes dependencias del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales para alinear los tantos programas que existen en un gobierno. Y es así como se diseña la Cruzada Nacional contra el Hambre, que fue la gran estrategia del presidente Peña para reconocer que efectivamente en este país pues hay lamentablemente 26, 23, 22 millones de pobres extremos. O sea, ¿qué significa? Que son mexicanas y mexicanos que no tienen lamentablemente un ingreso para poder tener una buena alimentación, no tienen 3 alimentos al día o 2 o ninguno. Entonces, cuando se conocen estos datos, pues lo primero que el presidente diseña es la Cruzada Nacional contra el Hambre, que significa la coordinación, la articulación de todos los esfuerzos de los 3 niveles de gobierno para orientar todos los programas de alto impacto social a las mismas familias para poder primero dejar de estar en pobreza alimentaria. Y perdón el comercial, pero bueno, ahora que estuvo el señor presidente de la República en Italia, recibe un reconocimiento a la FAO como un país donde ha avanzado importantemente, donde ha contrarrestado importantemente la pobreza alimentaria. Sí. Hay que decir que la cruzada se diseñó bien, se articuló bien, pero sobre todo está dando buenos resultados porque hay un reconocimiento internacional. Sí, en arca abierta hasta el justo peca. Te pregunto, digo esto o te hago esta reflexión por las constantes denuncias que ha habido de la utilización de programas sociales, de programas de combate a la pobreza, entre otros, con criterios electorales o con fines de corrupción. Tú, en tu experiencia, en lo que has estado aquí, ¿qué has detectado sobre este tema? Mira, Pancho, yo debo decirlo con responsabilidad, Paola, que siempre habrá cuestionamientos de ese tipo,
Afortunadamente no hay una sola prueba. El presidente de la República no ve partidos políticos en el combate a la pobreza. El presidente de la República ve necesidades de la población. Y debo decirlo con toda responsabilidad, que los datos técnicos nos los da el INEGI y el Coneval, no los da un partido político. Entonces es totalmente falsa esa percepción, yo le diría percepción, de que estamos mercadeando con la política social. ¿Qué le interesa al presidente de la República? Pues que estas 52 millones de personas en pobreza pues salgan adelante. Y nunca les preguntamos cuando les vamos a dar un apoyo si militan en tal o cual partido. Realmente eso está fuera de toda realidad en esta administración. Lo digo con responsabilidad, nosotros vemos necesidades a partir de los elementos técnicos que nos da el INEGI y el Coneval. No existe una política social orientada a un partido político. Ahora, estaba hablando hace unos instantes de los reconocimientos que se han recibido. En este momento hablaba de la FAO, como el presidente Peña estaba hablando de ello hace unos días también. Y también al respecto, pues, premios van, premios vienen. A usted ya le tocó la Legión de Honor de México, en donde pues parte de ello es esta tesis de una política de la nueva generación, en donde se retira algo que creo que a todos los mexicanos nos preocupa, que es el tema del asistencialismo. Y ahora más bien se recurre a poder ayudar a que se desarrolle cada una de las familias por sus propios medios. Pero desafortunadamente todavía no alcanzamos a ver en dónde está el desarrollo de las familias, y todavía, como lo comentábamos fuera del aire, se siente como si fuera una secretaría Santa Claus. O sea, va y nos regala, y después ya cómo salir adelante por nuestros propios medios es más complicado. La cruzada contra el hambre no es asistencialista. No, la cruzada contra... A ver, tienes razón en que efectivamente hoy tenemos que migrar de una política asistencialista a una política, como se le llama hoy, de nueva generación, de inclusión productiva, de desarrollo de capacidades. Y ahora me referiré a ello en el programa de Prospera, que es donde se tiene un padrón de 6.1 millones de familias. Si multiplicamos por 4, 5 o 6 miembros de familia, estamos hablando de 30 millones que son beneficiarios de ese programa. Efectivamente, tenemos que dejar de ser asistencialistas. Es un gran reto, que el presidente lo anunció cuando da cuenta de la migración de oportunidades a Prospera. ¿Por qué? Porque efectivamente la única manera de combatir la pobreza en este país es con riqueza. Y la riqueza se genera a través de dos fenómenos: de la generación del empleo a través de la inversión privada, que estamos creciendo importantemente con las cifras que dio el señor presidente de la República, pero también con la generación de autoempleos y en consecuencia de autoingreso. Por eso hoy la política de nueva generación está orientada fundamentalmente a generar ingresos hacia el interior de los hogares. ¿Qué hizo el señor presidente de la República, el presidente Peña? Pues esas 6.1 millones de familias de Prospera hoy les da un ingrediente adicional para poder desarrollar sus propios proyectos productivos. Porque, como ustedes recuerdan, quienes estaban incorporadas a oportunidades ayer, hoy Prospera, solo tenían 3 apoyos, los 3 componentes de oportunidades, que es el apoyo para la educación, el apoyo para la salud y el apoyo para la alimentación. Pero si solo estuviésemos o nos hubiéramos quedado en ese diagnóstico, operación y diseño de pobreza, pues las familias seguirían estando en pobreza porque no tienen el ingrediente de ingreso, que es, como tú lo decías, Pancho, que es con lo que hoy mide el Coneval, la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que dijo el presidente? Vamos a migrar a una política de nueva generación. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que se están orientando todos los recursos del gobierno federal, de los gobiernos estatales y, si tuvieran, los de los gobiernos municipales, para el desarrollo de proyectos productivos al interior de los hogares. Y no solo en las familias de Prospera, sino también en el programa 3x1, que ahora me referiré. Ahora ya no están haciendo solo obras de infraestructura social básica en los municipios expulsores, sino que ahora muchos de los recursos se están orientando para el desarrollo de proyectos productivos al interior de las familias mexicanas. En pocas palabras, efectivamente la única manera de poder salir adelante de la pobreza es generando ingreso. Subsecretario, yo supongo que estás consciente de que, volviendo un poco al tema de la aplicación de recursos con criterios electorales, estarás consciente de que la percepción que hay es esa, de que se usan los recursos para favorecer a tal o cual partido. Tú dices, no, nosotros no aplicamos ese criterio de mercadeo fue el término que utilizaste, sí. Sin embargo, la gente, por lo que ha venido ocurriendo, no digo que en este sexenio, sino de tiempo atrás,
pues tiene esa percepción. Y la segunda parte de lo que te di, por ejemplo, ¿a poco no había gobernadores, alcaldes, que pues ahí viendo tanto dinero que fluía y tal, pues no dije, no, bueno, pues esto para acá y esto para acá? Pues yo supongo que sí, que eso es condición humana, la corrupción es condición humana y que ocurre, lo dijo ayer el presidente, estamos domando la condición humana. Es decir, y te pregunté, por ejemplo, en el tema este de los alcaldes, por ejemplo, antes de que arrancaran las cámaras hablábamos de los alcaldes que... A ver, fíjate, ¿qué hizo también el señor presidente Peña? Sabiendo que no tenemos los recursos suficientes para poder atender de manera mucho más rápida la pobreza en este país, hay un fondo federal que se llama Fondo de Infraestructura Social Básica, el famoso FAIS, que les llega a los municipios directo para invertir en obra o en acciones. Que dicho sea de paso es de 60,000 millones de pesos. 60,000 millones de pesos para este año. ¿Qué pasaba? Pues anteriormente los señores presidentes municipales, pues muchos de ellos, no todos por supuesto, pues orientaban ese gasto pues para cambiar su vehículo, ¿no? Si tenían un vehículo en malas condiciones, pues se compraban una Suburban, remodelaban su oficina de Palacio Municipal, remodelaban un kiosco, en fin, hacían obras o acciones que no combatían la pobreza, que no mejoraban las condiciones de infraestructura. Hoy el señor presidente de la República emite un acuerdo donde dice, para efectos de combatir la pobreza, este Fondo de Infraestructura Social Básica solo se podrá aplicar con los criterios de la Secretaría de Desarrollo Social que están validados por el Coneval. ¿Qué significa? Que solo esos recursos se van a poder aplicar para colocarles a las viviendas piso firme. ¿Qué significa piso firme? Que no tengan piso de tierra, sino que tengan piso de cemento. Muro firme para evitar las enfermedades y que se les filtre el agua, el polvo, etcétera. Techo firme con los mismos razonamientos. Y ahora se está construyendo un cuarto adicional que le llamamos el cuarto rosa, que está destinado para que ya no haya el hacinamiento que lamentablemente tenemos en las viviendas, para que fundamentalmente habiten las mujercitas y se evite la violencia intrafamiliar, que es un problema lamentablemente que tenemos en México, y que esto permita sin duda pues que las condiciones de las viviendas se mejoren. Y también mejorar la infraestructura social básica al exterior de la vivienda, que fundamentalmente tiene que ver con agua potable, drenaje y luz eléctrica. Si no se aplican los recursos del FAIS, que son 60,000 millones de pesos, para estos criterios, hoy tienen los alcaldes responsabilidad administrativa, pero fundamentalmente penal. O sea, pueden ir a la cárcel. ¿Qué significa? Alineamiento de recursos, tomar en consecuencia los criterios sociales de Coneval, alinear todas estas estrategias para que efectivamente ya no se pulvericen y sí podamos dar buenas cuentas, fijar cuando menos un gran andamiaje de políticas públicas que den resultados en esta y en las próximas administraciones. La pobreza no se va a poder resolver en estos 6 años, Pancho, Paola. Tenemos que contener la pobreza por el crecimiento natural que también tenemos, ¿no?, de nacimientos, contener, pero sobre todo fijar un gran andamiaje, definir políticas públicas a mediano y largo plazo que permita abatir la pobreza a través de las 6 carencias que hoy maneja el Coneval, que son los 6 derechos sociales que consagra nuestra Constitución. Pues vamos a ir a un corte, regresamos con Paola para que haga la siguiente pregunta sobre esta interesante. Ya estamos de vuelta con el subsecretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer, y estábamos platicando de un tema que a todos también nos concierne y tiene que ver también con la parte de las carencias, porque nos explicaba que ya la Coneval, bueno, desde un inicio siempre ha medido la pobreza a través de los ingresos que tenemos en este momento los mexicanos, y ahora pues está haciendo este cambio para tomar en cuenta 6 carencias. ¿Por qué nos platica cuáles son esas 6 carencias y a cuál nos tenemos que, en cuál se está concentrando en este momento la Coneval? Efectivamente, las 6 carencias son los 6 derechos sociales consagrados en la Constitución, que es el derecho a un trabajo y en consecuencia a un ingreso, es la carencia a una buena calidad en la educación, es la carencia a una buena calidad en la atención a la salud, la carencia a una buena calidad al interior de servicios al interior de la vivienda y la carencia a una buena calidad de los servicios de vivienda al exterior. Esas son las 6 carencias. Cada carencia se desdobla en 2 o 3 indicadores y cada indicador se agrupa por programa de gobierno, o sea, para saber cómo se atienden los indicadores y cómo influyen en las carencias. Efectivamente, Coneval nos dice que anteriormente la pobreza se medía
por pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y por pobreza patrimonial, que finalmente tenía que ver mucho con el ingreso, solo con el ingreso. ¿No? Dabas los datos, Pancho, del Banco Mundial. Pero tú no puedes medir solo la pobreza por ingreso. Tú tienes que medirla integralmente, como hoy la debe medir el Coneval. Pero predominantemente toma en consideración el ingreso. Entonces, en los próximos días pues, saldrá la evaluación del primer año y medio de la administración. ¿Correcto? Del año 2013. ¿Qué sucede? Bueno, pues que integralmente los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales están orientando sus recursos a atender las 6 carencias integralmente. Voy a dar un dato. La carencia de la vivienda al interior. Si tú a la misma vivienda no le pones simultáneamente el piso firme, el muro, el techo y el cuarto, no te califica. Le puedes poner 3 acciones, pero si no le pones la cuarta, no te califica. Entonces sigue estando en pobreza. Si a esa misma vivienda le pones solo luz eléctrica y agua potable y no le pones drenaje, no califica. Por eso es integral y focalizada, o sea, la misma vivienda, para que te califiquen como que deja de estar en pobreza. Después de todo esto, quedan en la pobreza. Entonces, de esas carencias, de pronto hay pues unas relaciones demasiado directas. Y entonces podemos hablar de cómo entra ya el dinero a cada una de las familias, pero después, ¿por dónde se sale ese dinero? En donde quizás si no está bien cubierta el área de salud, pues estamos teniendo, como ya lo decía yo, un hoyo en el bolsillo que en este caso, por las cifras que leía recientemente, van directamente con el tema de la salud. Las familias a la hora de la hora ya no tienen cómo pagar a uno de los que se enferma de la familia, ¿no? Por eso tenemos que garantizar simultáneamente las carencias, por eso tenemos que tener hospitales de calidad para que ahí se atiendan y su ingreso ya no vaya destinado al gasto a la medicina, a la atención Claro, preventiva pero de la está salud. el Seguro Popular, para eso hay ese ¿Qué tipo de panorama se estímulos. tiene en esos momentos? Porque ya hablamos del hambre, ya hablamos de los ingresos. Sobre la salud, ¿qué panorama se tiene en el país? Bueno, Coneval hoy determina que para que una persona deje de estar en carencia en atención a la salud, debe estar incorporada a la seguridad social. Y el gobierno lo que ofrece es el Seguro Popular. Si tú te inscribes al Seguro Popular, quedas ya amparado para ser atendido médicamente. Señor secretario, hay otro programa que ha llamado mucho la atención, se llama 3x1. Nos gustaría que nos hablaras de él, que involucra a muchos millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Platícanos cómo está el tema. Miren, es un programa muy emblemático, muy significativo, porque gracias a que tenemos mexicanas y mexicanos valientes que tomaron lamentablemente en algún momento la decisión de salir de México para buscar un mejor horizonte, una mejor expectativa de vida para ellos y sus familias, después de que pasan 1000 vicisitudes, ¿no? 1000 obstáculos, 1000 problemas, llantos, que nos hemos sentado a platicar con ellos y historias de vida muy complicadas. Después de que toman esa decisión y de que logran llegar a Estados Unidos por diversas circunstancias y por diversos métodos y por diversos caminos, se vuelven exitosos. Se ponen a trabajar sin idioma, sin conocer la cultura y se vuelven exitosos. Y ya que son exitosos, después de que mandan sus remesas, todavía le ponen una parte más de su dinero para llevar a cabo construcción de obras de infraestructura social básica en sus comunidades de origen. Se me parece un gran reconocimiento que ha hecho el presidente Peña y la secretaria Robles a los migrantes. ¿Cómo se diseña este programa? Este programa se diseña con la aportación paritaria, es decir, igualitaria, de 4 partes. El gobierno federal tiene un presupuesto anual de 500 millones de pesos. Sumamos otros 500 millones de los estados de la República. Otros 500 millones de los gobiernos municipales, en su caso, y otros 500 millones de pesos de los migrantes. O sea, es un programa de 2.000 millones de pesos. Y este programa ha sido exitoso porque primero se obedece, repito, a una necesidad de los migrantes. Si no hubiera aportación de los migrantes, no se podría llevar a cabo. Esa es la realidad, porque fue una petición de los propios migrantes. Anteriormente solo se hacían obras de infraestructura social básica, que es a las que me he referido. Mejoraban el camino a su casa, mejoraban obras de electrificación, de agua potable, el kiosco, la cancha deportiva, la clínica, la escuela, etc. Hoy se hacen esas obras, pero estamos tratando de migrar esa inversión
de 2,000 millones de pesos, más que para obra de infraestructura, porque como ellos dicen, oiga, esas obras les tocan a los gobiernos, no a nosotros, y efectivamente, ayúdenos a generar ingreso para nuestras familias. Entonces, ahí está el complemento de lo que hablábamos, de generar una nueva política, la política de la nueva generación, que es desarrollar proyectos productivos para las familias que se quedan en México. ¿Qué estamos haciendo? Sentándonos con las universidades privadas y públicas que tienen a su cargo las incubadoras de negocios, que son instituciones muy serias, que nos dan la información técnica para que un programa desde su diseño sea exitoso hasta su comercialización. Los estamos acompañando ya a los migrantes y hoy con pues satisfacción de que estamos avanzando, debo decir que estamos desarrollando alrededor de 2,000 proyectos al año con estos recursos. Y que los migrantes se sienten muy contentos de que efectivamente sus familias ya no están mejorando solo su camino, sino de que ya están desarrollando un proyecto productivo de cualquier índole. Fundamentalmente se está produciendo mucha fruta, mucha verdura y se están transformando. Por ejemplo, hay muchos proyectos productivos, por decir, de zarzamoras, que se produce zarzamora y la están convirtiendo en mermelada. Si esas personas producen el kilo de zarza y van al mercado y la venden, se las compran en 10 pesos. Pero si la transforman en mermelada, se ganan 30 pesos. 30 pesos, claro, el valor agregado. El valor agregado. Claro. Ahora, hay una idea de cuántos, no proyectos, porque ya lo dijiste, de cuánto dinero ha fluido de Estados Unidos, cuántos recursos han fluido, que se han triplicado con la ayuda del gobierno estatal y el gobierno federal. ¿Tenemos una idea más o menos de cuánto? Ahora, tenemos la idea de los 2,000 millones de pesos, que es con la aportación de cada uno. En los próximos años estaremos midiendo cuánto generó el ingreso por el desarrollo de los proyectos productivos. Bueno, vamos a hacer una conclusión de realmente hacia el 2018, ¿cuáles son las metas, ya no solo de este programa, sino en general de desarrollo social, humano, de combate a la pobreza? ¿Qué podemos esperar los mexicanos cuando se termine este sexenio? Si, como bien lo decías, y con toda honestidad, en este sexenio no se va a resolver el problema de la pobreza. Efectivamente, Pancho, este es un tema que venimos arrastrando desde hace muchos años, que tiene que ver con el crecimiento poblacional, que tiene que ver con el crecimiento económico, que tiene que ver con el alineamiento de los proyectos y de las obras y de las acciones y de las políticas públicas, que tiene que ver con poner de acuerdo a todos los actores de gobierno para que efectivamente se alineen los recursos. ¿Cuál es el primer gran reto que tiene esta administración? Lo dijo el señor presidente Peña, hacer efectiva y eficaz la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Qué quiere decir? Que podamos sacar de la pobreza extrema a los 7.4 millones de personas que no tienen una buena alimentación y que tienen más de una carencia. Ese es el primer gran reto. 2, llegar a los 2.445 municipios. No a todo el municipio, insisto, a los AGEPs, a los polígonos donde está la pobreza extrema. 3, contener la pobreza, disminuir las carencias a las que me has referido y generar un gran modelo de proyecto productivo que permita que las familias que se encuentran en condiciones de pobreza tengan un autoempleo y en consecuencia un ingreso. La única manera de combatir la pobreza es generando riqueza, no hay otra. La única manera de combatir la pobreza no es estirar la mano y que te den tu beca. Es que sí te ayude el gobierno a resolver esas necesidades urgentes, pero también que tú tengas, como bien lo decías, Paula, un peso en el bolsillo que te permita mejorar tus condiciones de vida. Ese es el gran reto. Dejar de ser una política asistencialista y convertirnos en una política de la nueva generación, una política, como se llama hoy, de segundo piso, una política de inclusión productiva. Sí, antes de irnos, recuerdo que esa era un poco la filosofía en la que se basaba el programa Solidaridad, aquel programa de Salinas, de corresponsabilidad entre la gente y el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Digo, si ya se intentó, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y qué va a ser diferente ahora Prospera a lo que fue Solidaridad? Bueno, hay similitud de este programa a la política social del presidente Peña. Como ustedes saben, tenemos los comités de participación ciudadana a lo largo y ancho del territorio nacional que tienen que ver mucho con la definición de obras en las comunidades, con la supervisión de que efectivamente se hagan correctamente, de que se auditen por parte de los ciudadanos y de que sean ellos quienes den el visto bueno de que efectivamente esa era la obra que merecía la comunidad y no fue una decisión unilateral del gobierno federal o gobierno estatal o gobierno municipal. Y 2, los comedores comunitarios que también, aunado al reconocimiento que hacemos de la FAO, los han considerado como factor fundamental para combatir el hambre. ¿Por qué? Porque participan gente de la comunidad
honoríficamente, porque efectivamente se han logrado ser no solo un centro para alimentar, sino un centro de convivencia y de restablecer el tejido social, que es una gran parte de la problemática que tenemos en nuestro país. ¿Cómo reconstruimos el tejido social que lamentablemente hoy tiene debilidades muy fuertes, ¿no? Pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias al subsecretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.